Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la lección de Derecho Notarial número 10. Ya solo nos quedan dos lecciones, una lección creo, de hecho, grabada, porque la próxima, además de la lección grabada, vamos a tener una lección en vivo. Por favor, recuerden que vamos a tener la clase grupal con los otros grupos de San José, la cual también se va a grabar en caso de que ustedes no puedan asistir. Sin embargo, bueno, el plan es tratar de conversar con la profesora Marcela a ver si podemos hacer algún tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto en términos del cronograma? Bueno, que yo estaría culminando la próxima semana con la materia. Después tendríamos, la misma próxima semana, porque es el 13, tendríamos la clase grupal con los grupos de San José y puede ser que la sede de San Ramón también. Y en este caso, entonces, probablemente el 21 no vamos a tener clase y el 28 ya sería para finiquitar las tareas pendientes y entregarles el examen. Entonces, para que por favor estén pendientes de todo esto. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de los principios del procedimiento registral, de la calificación y de la vía recursiva que tenemos en este procedimiento. El principio, bueno, respecto a los principios del procedimiento registral, bueno, es importante recordar que el procedimiento registral, pues es un conjunto de actos que está tasado legalmente, ¿no? Eso fue algo que vimos la semana anterior, que tienden a la práctica de un asiento registral para poder proclamar oficialmente una situación jurídica. Y como, bueno, les mencioné, al ser parte de la administración pública, pues por supuesto estamos hablando de un procedimiento administrativo de carácter especial. Ahora, este procedimiento, como todos, culmina con un acto administrativo que va a otorgar efectos jurídicos tanto materiales como formales, que normalmente en un proceso normal va a ser la inscripción. En este sentido, hicimos un repaso breve de lo que iba a ser el procedimiento registral, ¿no? Cuando se presenta el documento, se recibe en diario, después se asigna a cada uno de los registros, donde va a proceder a ser calificado por una persona registradora. Ya estudiamos que es una persona abogada que tiene que cumplir con ciertos requisitos. En este proceso el documento va a sea declarado pues conforme con todos los requisitos correspondientes o va a ser declarado defectuoso. Para posteriormente, si es declarado defectuoso, proceder con una corrección, nueva presentación y esperemos inscripción, o si no, ya continuar con lo que sería el proceso de calificación formal, el de curso e inclusive el de apelación. El día de hoy vamos a ver entonces estas etapas un poco más en detalle, ¿no? Los principios que rigen, por ejemplo, el procedimiento de calificación y todo el comportamiento del proceso. Y bueno, no podemos dejar de lado tampoco que el procedimiento registral difiere un poco cuando estamos hablando de los registros que son propios de la Dirección de Propiedad Intelectual, ¿no? Cuando estamos hablando de propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Ok, entonces, respecto de los principios del procedimiento, tenemos que pues entender estas concepciones que nos describe la doctrina, ¿no? El sistema de seguridad jurídica preventiva, como lo conocemos, tanto que está compuesto de las actuaciones de los notarios como del sistema registral, se fundamenta en la existencia de una serie de principios que regulan el procedimiento de calificación, ¿no? Que le dan una base o le dan un contenido. Y de hecho por eso me gustó tanto esta definición de los principios que nos dice que son directrices que sirven como, digamos, la columna vertebral o las líneas maestras que después el sistema legal va a ir rellenando. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, cada uno de estos principios, el de rogación, el de prioridad, el de tracto sucesivo, legitimación, especialidad, legalidad, publicidad, fe pública registral y seguridad jurídica, está presente en cada uno de los procedimientos que vimos que pueden diferir un poco según la naturaleza del registro. Sin embargo, esos principios van a estar ahí. Lo que va a cambiar, por decirlo así, es la carnita. Va a cambiar la regulación de los derechos, de las transacciones, de la forma en la que se constituye el derecho, por ejemplo, en los casos de las marcas, de las patentes, de los derechos de autor. Entonces, esto es digamos, este es el común denominador, utilizando la expresión matemática,
de cada uno de los procedimientos y lo que va a orientar tanto al registrador como a sus jerarcas en la revisión de los documentos que se le está presentando. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno porque son importantes y cada uno, digamos, va a tener una implicación práctica en el procedimiento de registro. Así, por ejemplo, tenemos el principio de rogación. Su implicación práctica es básicamente que el procedimiento no se va a iniciar de oficio, como ya lo hemos conversado. Tiene que ser la parte, y en este caso el titular o un tribunal, el que haga que este procedimiento se empiece a mover, ¿no? Y para ello tenemos ciertos métodos de entrada especificados por la legislación, como son, por ejemplo, la escritura pública, las ejecutorias emitidas por los tribunales o algún tipo de documento auténtico en el caso de que no se requiera la escritura pública. Ahora, el registrador, digamos, necesita que el documento se presente. Y una vez el documento ya ha sufrido, digamos, ese impulso de la parte, entonces el registrador va a estar obligado a proceder con la inscripción, pero antes no. Y algo muy importante que también se traduce en este principio de rogación es que la presentación es voluntaria y representa la voluntad de las partes de que el documento se publique. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, piensen ustedes que por alguna situación en particular, digamos, yo conozco algunas situaciones en las que se constituye un acuerdo de hipoteca, pero con el fin, o un traspaso de propiedad y con el fin de no pagar impuestos o no pagar aranceles o no encarecer, digamos, la operación, sino que simplemente quiere hacerse de un modo cierto, hasta cierto punto informal, no se procede con la inscripción, se le ordena al notario no proceder. Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Bueno, la persona no está obligada, pero asume las consecuencias de su actuación. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, que el documento en cuestión no va a ser oponible a terceros. Entonces ahí empezamos a ver que, bueno, sí, realmente es una cuestión voluntaria, pero tiene efectos contraproducentes, puedes decirlo así. Pero bueno, al final de cuentas las personas no están obligadas. ¿Qué sucede? Que si se presentan por alguna razón dos situaciones contradictorias, bueno, ahí es donde va a entrar el poder de los tribunales para resolver la situación, ¿no? Entonces ahí, digamos, si la persona decide no inscribirla, pues se acoge a no acudir a esta seguridad jurídica preventiva de la que estábamos hablando y va a tener que ir a comprobar, por decirlo así, su derecho en un procedimiento judicial, pues largo, que implica ciertos costos, etc. Ahora, el principio de rogación lo vemos regulado y de hecho esta voluntariedad del registro lo encontramos en el artículo 451 del Código Civil, el cual nos dice que la inscripción va a poder pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se trata de inscribir o por su representante o apoderado. Y se presume que quien lo presenta tiene el poder para hacerlo. O sea que al final de cuentas, digamos, el registro no se va a comprobar, no se va a inmutar o no se va a concentrar en comprobar quién es la persona que está presentando el documento y si tiene o no la legitimación para hacerlo. Pero sí deja constancia de quién se encargó de hacerlo. De hecho, esto es algo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes presentan el documento, tienen que poner su nombre en la parte de atrás. Ahora, acá hay un tema importante porque se habla de quién es ese interesado, ¿no? En asegurar que el derecho se inscriba. Normalmente se entiende que es la persona adquirente, ¿no? La persona que lo va a obtener, como por ejemplo la que compra la casa, la que compra el carro. Pero también podría cuestionarse si hay interés o no, por ejemplo, de la parte que vende. Yo acá no veo ninguna limitación. Hay algunas personas que dicen que realmente esa parte no tiene interés. Bueno, pues esto es un poco cuestionable para mi perspectiva. Por ejemplo, pónganse en la situación de cuando hay accidentes de tránsito, ¿no? Que las compañías, por ejemplo, pueden llegar a ser responsables solidarias con los daños causados por un chofer que haya ido conduciendo uno de sus vehículos o incluso en el caso de personas particulares. Entonces, aquí vemos, bueno, que el tema del interés de que se inscriba o no se inscriba puede ser algo importante, ¿ok? Ahora, otro principio que tenemos que considerar es el principio de prioridad. La implicación práctica que tiene, la estudiamos un poco en detalle la semana pasada, es
la presentación en el diario y la asignación de un número particular compuesto por un tomo y un asiento único a cada uno de los documentos que va a responder al tiempo y momento en que ese documento fue presentado, ¿no? El objetivo o este principio, digamos, surge de la necesidad de evitar contradicciones entre documentos que se presenten para la inscripción en el registro. Y realmente tiene consecuencias muy interesantes porque quiere decir que si dos documentos, dos derechos, digamos, que se excluyen entre sí, por ejemplo, dos ventas de propiedad se presentan, pues va a primar la que se presentó primero, aunque la escritura no se haya hecho en una fecha anterior. A ver, me explico. Creo que la semana pasada también les hablé de este ejemplo. Si yo hago una venta de propiedad en mayo y a los 3 días hice otra venta de propiedad sobre la misma propiedad porque no se ha escrito el documento, ni se ha presentado el registro, puede ser que la segunda persona llegue a inscribir el documento antes que la primera. Y si eso sucede, el que se va a inscribir es la segunda. ¿Y qué pasa con la primera? Que ya era, digamos, el legítimo dueño, va a tener que ir a hacer valer su derecho al Poder Judicial, ¿no? Entonces, este principio de prioridad viene a reflejar una aplicación estricta de la regla primero en tiempo y primero en derecho. Y aquí es donde hay que considerar esto que les digo, no es quién adquiere antes, sino quién presenta primero. Entonces es casi una carrera contra el tiempo, ¿no? Para asegurar ese derecho. Ahora, acá hay un tema importante. Hay una diferencia entre derechos tangibles y no tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de muebles e inmuebles, este derecho de prioridad aplica así como se los estoy describiendo. Cuando nosotros estamos hablando de derechos no tangibles, por ejemplo, con las marcas, no necesariamente quien registra primero es quien va a tener el derecho a utilizar esa marca. ¿Por qué? Porque puede suceder que la marca, digamos, ya haya sido ampliamente utilizada por la contraparte, digamos, por otra persona, y haya sido difundida y ya haya una asociación de parte de los consumidores con ese logo, con esa marca, con esos colores, con ese estilo, y después viene una tercera persona y pretende registrar esa marca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A quién se va a proteger? ¿A quien ya había hecho uso de la misma? ¿Qué va a suceder? Bueno, que la persona que quiere utilizar esa marca va a tener que ir a defender su derecho en el registro civil, en el registro nacional, perdón, y va a tener que comprobar pues todo este pasado de uso, utilización, reconocimiento, notoriedad de la misma marca, y si logra demostrarlo, pues entonces esta inscripción o esta presentación que se hizo se va a anular. Entonces eso para que usted lo tenga un poco en cuenta. ¿Sí? Ahora, principio de prioridad. Algunos detalles importantes, y esto es muy importante que le pongan atención al artículo 455. Esta es la relación que pasa, por ejemplo, si tenemos dos derechos reales, o sea, dos ventas de propiedad, o si tenemos una venta de propiedad y un derecho personal, como sería, por ejemplo, el derecho de hipoteca. Entonces, creo que esto ustedes tienen que haberlo visto ya en derecho civil o en derechos reales, pero vamos a repasarlo. Lo importante es que los títulos pues no van a empezar a afectar a terceros o no van a ser oponibles hasta que estén inscritos, ¿sí? Desde el momento de la presentación. Sin embargo, sí, o sea, desde el momento que lo traigamos en diario, a partir de ese momento empieza a surtir efectos la oposición. ¿Por qué? Porque si el documento se inscribe, listo, a partir de ese momento se le reservó el derecho, y si viene algún documento atrás que lo modifique, extinga, tienen que respetar los principios que ahora vamos a ver, pero básicamente tiene que concordar con ese documento que ya se inscribió o ser una modificación de parte de ese titular. Si, por ejemplo, yo inscribo la venta de propiedad y después de eso cae una hipoteca a nombre de la persona que me vendió la propiedad, pues esa hipoteca va a seguir estas reglas que expone el artículo 455. ¿Qué dice el artículo 455? Bueno, si yo hago la venta de propiedad e inscribo ese documento en los 3 meses siguientes, dentro de los 3 meses siguientes, cualquier hipoteca, cualquier anotación o cualquier embargo que se haya hecho dentro de esos 3 meses se va a cancelar, se va a anular, por decirlo así. Pero, si la escritura más bien se presenta después de los 3 meses, esos van a prevalecer. Entonces, es una competencia para la protección, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener eso pues muy presente. Como notarios es nuestra responsabilidad y esto puede ser un tortón si nosotros nos atrasamos a inscribir el documento y ni siquiera a inscribirlo, a presentarlo.
Porque recuerden que si uno lo presenta, se hace la anotación en el diario. Ya ahí queda reservada la prioridad. Y cualquier cosa que suceda, digamos, si a mí me vuelven el documento y está defectuoso por alguna razón, bueno, voy a tener un año para poder subsanar esos errores. Y estas hipotecas o embargos o anulaciones, etcétera, pues van a quedar supeditadas a lo que suceda con esa inscripción. ¿Ok? Ahora, hay otro punto interesante. De conformidad con la ley de inscripción de documentos, ustedes pueden, por decirlo así, guardar el campo. Básicamente de eso se trata. El artículo nos dice que, bueno, la reserva de prioridad es un medio de protección jurídica para las partes que pretenden realizar un acto o contrato. Digamos que yo creo que esa es la situación, puede ser que alguien ya está previendo que le va a caer un embargo, le va a caer una hipoteca o por alguna situación en particular necesita vender su propiedad y sabe que puede verse amenazada de alguna forma, pues entonces básicamente lo que pero puede ser, por ejemplo, que tal vez la persona que va a comprar o la persona que va a adquirir no tiene los medios todavía para pagar. Entonces lo que se hace es que se le dice al registro nacional, hey registro, guárdame este espacio, esta fecha, este día, esta presentación, aquí, ajá, yo quiero hacer una venta, pero todavía no la puedo concretar. Entonces guárdame esta fecha y me la van a guardar por un mes. A un mes va a caducar de forma automática y ya cualquier otro documento que entre por detrás, por decirlo así, no va a tener que respetar esa prioridad. Entonces, importante pues considerar, digamos, que está esta opción. Hay que obviamente considerar, como siempre les digo, las circunstancias de las partes a las que ustedes están atendiendo. El artículo nos dice que la reserva pues es facultativa. Normalmente creo que son pocos los casos en los que se hacen, o por lo menos no he visto una en mi tiempo. Pero me parece que es un instrumento bastante útil que tenemos que considerar. Importante, para hacer esa solicitud hay que hacerla en escritura pública y tenemos que dar la información de los detalles de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, principio de tracto sucesivo. De este ya les he comentado antes. Lo importante de este principio es que implica una concatenación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el registro va a ser como una cadenita. Yo eso se los iba comentando la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo que yo tengo que ser capaz de llegar al registro y decir, quiero agarrar la finca XXX y comprobar su historial desde el día que se inscribió esa finca. Entonces voy a irme para atrás y voy a poder trazar perfectamente qué daños, qué cambios, qué acciones hubo en relación a esa finca y además quiénes fueron los dueños, ¿no? Hacia atrás. Y cada cambio va a responder a la situación anterior. O sea, que siempre va a haber una identidad entre la persona que vendió, la persona que adquirió y la persona que nuevamente vendió y la que volvió a adquirir, por ejemplo. Y además de esto, va a haber un orden sucesivo entre los asientos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a implicar el principio de tracto sucesivo? Que hay orden en los asientos registrales, que esos asientos registrales están encadenados y que hay un nexo causal entre un asiento y el otro, ¿no? Que podemos ver cómo fue que fluyó el movimiento, por qué fue que acabó una donación, por qué fue que esta persona adquirió, por qué fue que aquí se segregó, de dónde salió esta, si en algún momento fue una finca que se separó, bueno, entonces puedo ver esos cambios, de dónde venía, por qué venía, ¿sí? Toda esta información. Ahora, nosotros esto lo hablamos, yo no sé si recuerdan, respecto al cambio de características de un carro, ¿sí? Recuerden que si el carro pasó de ser rojo a negro y esto no se cambió en el registro y en la escritura pública viene que el carro es negro, pues entonces el registrador está obligado a señalar ese defecto, ¿no? Y hacer constar que hubo un cambio. Entonces va a ser solicitar que se presente la solicitud del cambio de características para poder llevar esta concatenación y este orden de las cosas y que no se pierda el rastro sobre ese carro en particular. Ahora, hay algunas excepciones al principio de tracto sucesivo. En particular, bueno, cuando haya alguna situación, por ejemplo, de jueces, herederos declarados o representantes, ¿no? Que se presenta digamos, la persona en vida no pudo hacer un cambio, la persona en vida no hizo la escritura pública como tal, entonces, bueno, ahí va a ser el juez el que va a ordenar y digamos que eso quiebra o rompe la cadena y vuelve a empezar. Cuando los herederos cedan bienes hereditarios,
Eso yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una posibilidad de que ustedes cedan en el derecho hereditario a favor de otra persona, es un acuerdo, un contrato de cesión. Bueno, en esas circunstancias también se va a romper la cadenita. Además, cuando se inscriban simultáneamente los documentos por los cuales se adquirió la titularidad, ¿no? Cuando haya una doble inmatriculación, entonces le va a corresponder básicamente a los juzgados resolver. Y en los casos en que esto suceda, digamos, van a tener que detallar qué fue lo que sucedió, hacer una relación, digamos, de las circunstancias, de los hechos, para que esto quede claro y pues obviamente se puede consignar en la inscripción, ¿no? Cuáles fueron los detalles o las circunstancias que rodearon esa situación. Ok, ahora, principio de legitimación. Es importante, básicamente, bueno, tiene una relación muy fuerte con el principio anterior, con el acto sucesivo, pero básicamente nos dice quién está legitimado para rogar la actuación del registro, ¿no? Entonces, bueno, acá esto básicamente nos resume muy fácilmente el artículo 455 y 456 del Código Civil, que básicamente lo que nos indican es que quien está legitimado es quien aparece como dueño en el registro. Entonces recuerden que ustedes cuando son notarios, por ejemplo, eso es una de las cuestiones las primeras cuestiones que tienen que comprobar, porque ustedes tienen que asegurarse de que haya una realidad registral que respalde sus actuaciones, ¿no? Entonces solo la persona que está inscrita como tal está legitimada para hacer la rogación. Si la persona no está inscrita, pues entonces tendremos que acudir a los tribunales y tratar de romper este tracto sucesivo demostrando nuestro derecho. Ahora, principio de especialidad. Este tiene dos vertientes, pero básicamente podemos verlo. Una vertiente respecto de la individualización del bien y la persona, y otro que está más bien relacionado a la especialidad del aparato registral que se va a encargar de calificar ese documento. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, cuando nosotros presentamos el documento, eso es algo que yo les decía, tenemos que ser capaces de individualizar y caracterizar bien el derecho o el objeto en cuestión del que se trata el negocio jurídico, ¿no? De describir si es un carro, describir la placa, el color, el motor, el chasis, el número bueno, los números que nos piden, todas las características, etc. Si se trata de una propiedad, describir los límites, describir el uso de la propiedad, dónde se encuentra ubicada, en qué finca, en qué provincia, con cuáles son los linderos o quiénes son los vecinos, si tiene o no calle pública, si tiene o no alguna servidumbre de por medio, ¿no? También va a implicar una individualización del titular. Necesito saber quién es la persona, necesito saber cómo se distribuye ese derecho, si son copropietarios, si está bien, entonces cuánto le corresponde, qué parte del derecho le corresponde a cada uno, son fracciones iguales, son fracciones distintas, están localizadas. ¿Cuál es la situación? ¿Pertenece a una sociedad anónima? ¿Quién es la persona jurídica que lo tiene dueño, digamos? Cada uno de estos detalles tiene que estar especificado. Pero además, ese documento o ese acto en cuestión va a ser calificado y va a seguir un procedimiento específico que corresponda a la naturaleza del acto. Entonces, si estamos hablando de bienes inmuebles, va a ser el registro de bienes inmuebles especializado en la materia, que conoce todos los detalles y conoce toda la información, que tiene un procedimiento específico para eso y una guía de calificación específica, quienes se van a encargar de hacer la verificación y darle caso al procedimiento, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los casos de propiedad intelectual, lo mismo sucede en el registro de bienes muebles. No es un desorden o una desorganización, ni le estamos pidiendo a los registradores que sean todólogos, por ejemplo, ¿no? Sino que cada quien va a especializarse en su materia. Lo mismo que el documento en cuestión va a estar especializado y va a tener que cumplir con una serie de requisitos que se le solicitan en esa materia. ¿Sí? Ahora, principio de legalidad. Este es sumamente importante. Este principio cobra vigencia o se materializa, digamos, como venimos hablando, ¿no? Tiene una expresión práctica en el proceso de calificación registral. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que estamos hablando de un procedimiento administrativo, de una institución administrativa, de un funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no está autorizado por la ley está prohibido. Esa es la primera implicación, ¿no? Pero además, el principio de legalidad va a tener otra vertiente en este caso, y es que los documentos que se van a inscribir
no pueden ser nulos, no pueden ser insuficientes, tienen que cumplir con ciertos requisitos y van a ser analizados la procedencia del acto a la luz del principio de legalidad. O sea, lo primero que va a cuestionarse el registro es, bueno, ¿esto es legal y se está haciendo de forma correcta? ¿Sí o no? ¿Cumple, sí o no, con los requisitos que me solicita el ordenamiento? Entonces va a tener que seguir un análisis bastante amplio, sinceramente, en el que pues va a tener que ver cada uno de los detalles que estamos hablando, si hay algún tipo de ilegalidad, si hay algún tipo de inconsistencia, si hay algún tipo de nulidad. Entonces eso es el examen de legalidad tanto del contenido como de las actuaciones que va a realizar el registro, ¿no? De que no haya incompatibilidades, de que no se viole de ninguna forma el procedimiento, etc. Otro principio, publicidad registral. Este lo hemos venido viendo a lo largo de todo el procedimiento, ¿no? Especialmente cuando hablábamos de los asientos. Hablábamos de la publicidad formal, de la publicidad material. Básicamente, la publicidad registral lo que implica es la seguridad de que aquello de lo que aparece a nombre de una persona es porque hay una coincidencia entre la realidad física y la jurídica o la registral, ¿no? O sea, eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Nosotros estamos publicando un cambio en los hechos, estamos publicando una realidad material para que sea conocida por todos y esto le da seguridad tanto a la persona que es dueña del objeto en cuestión como a la que va a adquirirlo o tiene interés en adquirirlo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de la publicidad formal es simplemente el hecho pues de informar, básicamente. Entonces recuerden que lo vimos, por ejemplo, en relación a la presentación de los documentos, ¿no? Que se hace una publicidad noticia y se dice, bueno, para todos sepan, esta es la anotación que se pone en el folio en cuestión, sepan que hay un documento que busca transferir la propiedad de esta a esta persona. Y cualquier persona interesada o tercero que se pueda haber afectado, entonces va a saber de ese cambio en las circunstancias que se está dando, todavía no se ha materializado. ¿Sí? Pero esta publicidad formal, como también la hemos conversado, tiene otro, digamos, parámetro, otro aspecto que también tenemos que ver y es el simple hecho de que la información, creo que esto ya lo hemos discutido la semana pasada en la clase sincrónica, que la información esté disponible a todas las personas, ¿no? Incluso hablábamos del recurso de habeas data, bueno, acá tenemos otro tipo de recurso, pero básicamente es un principio básico del registro que la información esté disponible para todas las personas. Y esto es un tema interesante, ¿sí? Porque acá se cuestiona, bueno, el tema de la protección de los datos, de la protección de la información personal, qué tan deseable es que cualquier persona tenga acceso a esa información. Sin embargo, en nuestro país, pues el registro nacional siempre se ha decantado por el hecho de no imponer límites. Por ejemplo, ¿qué límites se podría poner? Bueno, tal vez demostrar el interés a la hora de acceder a la información. Pero, bueno, en esto podríamos ponernos a debatir qué consideran ustedes que eso no es útil. Ahora, otro de los efectos, bueno, ya lo comentamos, es la publicidad noticia. ¿Cómo se materializa esta publicidad formal? Bueno, se materializa en los medios que utiliza el Registro Nacional para consignar la información y que los pone a, digamos, disposición del público. En un principio, les había comentado, la información se guardaba en tomos, se escribían unos libros bastante amplios, organizados por el folio por la matrícula de la finca, por ejemplo, de la matrícula del auto, del vehículo, o por el nombre, por el orden alfabético de las personas involucradas, por ejemplo, en un acuerdo de hipoteca o de poderes. Posteriormente, por ahí de los años 70, se procedió a lo que fue la digitalización y microfilmación de cada uno de estos tomos y se fue pasando poco a poco a lo que nosotros conocemos actualmente, que es el sistema digital que maneja el Registro Nacional. Actualmente, otros medios, digamos, de los que dispone el registro para publicar esta información, pues son las certificaciones registrales, que me imagino que ustedes las consultan o las conocen, y los informes registrales, que podríamos traducir ahorita pues en meras consultas, digamos que no son certificaciones como tales, pero también en los recursos pues, tecnológicos que hay actualmente, las consultas que se pueden hacer en línea, las peticiones, los servicios, la presentación incluso de documentos. Entonces, bueno, esto para que lo consideren. Ahora, efectos materiales de la publicidad registral. Esto, pues ya es cuando nosotros logramos la inscripción, es algo muy importante. Ya pasamos el procedimiento de calificación, logramos alcanzar un asiento definitivo.
¿Y cuál es el efecto de este asiento definitivo? Bueno, tiene dos. Primero, que se presume que ese asiento es exacto, que es compatible 100% con la realidad material. Y segundo, su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es compatible con la legalidad, que lo que está ahí es seguro, pasó todo un proceso de seguridad preventiva, un proceso de fiscalización, tanto por el notario como el registrador. No tengo razones para pensar que mi derecho no sea un derecho integral o un derecho protegido. ¿Sí? Ahora, les hablo de que a la hora de ya alcanzar la inscripción, la publicidad material hace que esto sea un acto intangible. Es un acto que no puede ser modificado de ninguna forma sin la rogación del titular o la participación de los tribunales. ¿Sí? Se presume, digamos, pues no completamente válido, pero simplemente se presume exacto, se presume íntegro y por lo tanto no puede tocarse hasta que se demuestre lo contrario en un procedimiento judicial. Y ya casi terminamos, nos quedan dos más. Principio de fe pública registral. Acá quiero que tengan pues un tema claro, ¿no? Este tiene, por supuesto, un vínculo muy fuerte con la publicidad registral, sobre todo con sus efectos materiales, y viene de la mano con la presunción de certeza del registrador, ¿no? Es como que se va transfiriendo del documento al registro y a la publicación y la información del registro. Y bueno, básicamente de que una vez revisado o analizado el documento, este cumple con el principio de legalidad, es una información exacta, válida y eficaz. Y el registro, a la hora de publicarlo, básicamente lo que hace es que le confirma al usuario, al tercero, a la persona externa, que la información que está ahí publicada es confiable, es verídica y es exacta. Entonces las personas pueden confiar en ella y pueden actuar con base en ella. ¿Sí? Ahora, no quiero que confundan, y puede ser un poco extraño, hablar de fe pública registral y luego hablar de seguridad jurídica registral. Pero, digamos, la forma en la que yo he llegado a entenderlo o he llegado a considerarlo es que nosotros podemos pensar, la fe pública registral es cuando yo le digo a un tercero, lo que está aquí es cierto, ¿no? Es lo mismo que hace el notario. Lo que está acá es cierto, es verídico y yo doy fe de que esto es así. Entonces, el registro y el notario, pues hacen esto. Pero, ¿qué quiere decir la seguridad registral? O la seguridad jurídica, digamos, ¿cómo difiere de eso? Bueno, yo lo pongo o lo entiendo desde la parte del usuario que dice que una vez que mi derecho está inscrito, está a salvo. Está a salvo de cualquier modificación extraña, está a salvo de cualquier fraude, está a salvo de cualquier modificación sin mi autorización o sin un procedimiento judicial de por medio. Sí, entonces es la confianza de que mi derecho está bien resguardado versus la confianza que se genera en el usuario de que lo que está ahí es cierto. ¿Sí? Para que lo vean un poco cuál es la diferencia entre una y las dos. Y entonces acá hablamos de la seguridad estática del titular, o sea, la mía, de la seguridad de que eso esté ahí, pero también la seguridad de la persona que va a adquirir, de que puedo confiar que el derecho de esa persona es real y que yo puedo adquirir, ¿no? Y que en ese sentido voy a estar protegida, ¿no? Es la seguridad de las transacciones que estamos haciendo. Supongo que lo que habíamos conversado al principio. Hablamos de que el derecho notarial y el derecho registral, pues, dado que no hay notarios públicos que operen para el Estado, por ejemplo, de forma gratuita, para las personas de bajos recursos, podríamos incluso cuestionarnos si hay una limitación o una restricción, ¿no? Para las personas con pocos recursos acceder a una seguridad jurídica registral como tal. Entonces ahí se los dejo sobre la mesa. Ahora, después de haber visto, bueno, todos estos principios que nutren el procedimiento y que lo van orientando, vamos a hablar de la calificación registral. Ya la hemos mencionado, entonces solo voy a ver un par de cosas. Voy a verlo un poco por arriba porque ya la hemos comentado en las clases anteriores. Pero básicamente la calificación registral se define como el examen que hace el registrador de los documentos que ingresan a la corriente registral para comprobar si estos reúnen o no los requisitos formales y de fondos establecidos por la legislación para su validez y registrabilidad. ¿No? Es el examen que hace el registrador. Ahora, recordemos que ese examen que va a hacer el registrador es basado en todo el marco legal que nosotros tenemos en el país, desde
la Constitución Política hasta las guías de calificación y circulares que emite el registro. ¿Sí? Entonces realmente es un marco, es un examen pues bastante amplio. Ahora, cosas importantes. El registrador tiene que limitarse a verificar que se cumpla con lo que la legislación requiere, pero no puede objetar la redacción del abogado. Ustedes pueden, ya hemos hablado de este tema, bueno, hay ciertos requisitos que la escritura tiene que cumplir sí o sí, no las podemos quitar, pero la forma en la que ustedes cumplan con esos requisitos no puede ser objetada por el registrador, ¿sí? Claramente, tenemos que tener en cuenta de que si la redacción no es clara, el registrador probablemente no va a entender. Entonces, de ahí un poco la importancia que yo le doy a los ensayos. Ahora, el registrador no puede rechazar la inscripción con base en requisitos que no son parte de la normativa. ¿Sí? Y otro punto importante es que la calificación es única. En un solo acto se deben señalar todos los defectos. ¿Qué efecto práctico tiene esto? Bueno, que yo voy, presento el registro y no es mentira. O sea, voy, presento el documento al registro, me señalan 64 defectos, así. Y yo en ese momento tengo que corregir los 64. Si hay alguno que no tengo claro, puedo ir y consultar, etc. Una vez que presento el documento corregido, no me pueden señalar un defecto 65. Si me lo vuelven a rechazar es porque uno de los 64 no quedó completamente claro o no quedó corregido como el registrador considera que es. ¿Cuánto tiempo hay para que se inscriba un documento? Pues en la sana teoría son 8 días, si el documento está perfecto, si no tiene un solo defecto. Pero si el documento es defectuoso, esos 8 días quedan suspendidos porque se devuelve el documento a la persona que lo presentó para que lo corrija o para que presente el procedimiento de calificación formal. Entonces, acá les voy a recordar que tenemos un plazo de 1 año para subsanar defectos, 3 meses si es un tema de que no se pagaron los impuestos y mencionarles también que estos 8 días tienen una excepción cuando se trata de documentos complejos. ¿Cuándo podríamos hablar de documentos complejos? Bueno, por ejemplo, la constitución de un condominio. Suelen ser sumamente largas, extensas las escrituras, entonces uno de estos casos podría requerir que el registrador, por decirlo así, pida más tiempo. Pida más tiempo. Entonces el registrador dentro de esos 8 días tiene que hacer la notificación, digamos, a la parte de que el documento es muy complejo, que necesita más tiempo para su estudio y análisis, y en ese caso se va a suspender el plazo. ¿Sí? Ahora, otro punto importante. Para la calificación puede ser si el registrador considera o encuentra algún error que él considere que necesita ser examinado tal vez con más detenimiento o incluso si ya estamos hablando de un proceso de calificación formal, pues el Código Notarial en el artículo 125 le da tanto a los registradores como a los otros funcionarios del Registro Nacional la posibilidad de solicitar el cotejo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de agarrar el testimonio y cotejarlo, como básicamente nos dice la palabra, con la escritura original. Entonces, en este caso, todas las partes tienen que estar presentes, el notario también, y se hace una constatación de lo que está en el testimonio. Ahora, fase recursiva. ¿Qué pasa si nosotros pues nos oponemos a los defectos que nos han señalado? Por ejemplo, como me pasó a mí en alguna ocasión, presentan el documento corregido y el registrador se opone o considera que el defecto en cuestión no ha sido subsanado. Tal vez, digamos, su redacción no es... Y puede pasarle, digamos, a veces es un trabajo mecánico. Entonces, digamos, puede ser que el registrador llegue y diga, bueno, no, es que acá no se ha subsanado el defecto y tal vez solo sea un tema de redacción. Bueno, en esos casos, entonces, como ya lo hemos mencionado, lo que toca es proceder con la calificación formal. Es un recurso informal, o sea, ustedes pueden simplemente, cuando les devuelvan el documento y ya no están de acuerdo con la señalización de los defectos, presentar una nota exponiendo por qué no están y solicitando que se haga una calificación formal del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que el registrador va a leer el documento en detalle y va a decidir si revoca o no. Si no revoca, lo va a pasar a su jefe de registradores. Si decide revocar, el jefe de registradores lo va a hacer bajo su propia responsabilidad y va a ordenar la inscripción. Si no decide revocar, pues entonces lo va a enviar a su director del registro,
que se va a encargar de decidir en última instancia si se revoca o no se revocan los recursos, los defectos, perdón. Y si no los revoca, los confirma, tiene que motivar la razón por las que los confirma. ¿Sí? Esto, recordemos, solo aplica para los registros de bienes muebles, inmuebles y personas jurídicas. Propiedad intelectual no cuenta con el recurso de calificación formal. Ahora, sí, bueno, básicamente esos son los detalles. Importante al final mencionar que es un requisito obligatorio para los cursos, o sea, yo no puedo irme directamente a los cursos. Necesito pasar por el proceso de calificación formal. Y podríamos preguntarnos por qué. Yo la verdad, o sea, cuando lo analizo, siento que tal vez el proceso administrativo pueda ser un poco largo, pero al final de cuentas siento que la calificación formal tiene dos objetivos. Uno, hacer tal vez el procedimiento más expedito cuando es una diferencia de criterio, cuando es un tema de redacción, etc. Y también darle a la persona, digamos, en cuestión, una motivación para poder proceder como corresponde con el derecho de apelación. Sí, ustedes van a ver que cuando el registrador les devuelve los documentos, lo que les devuelve es una hoja con numeritos donde indica muy someramente cuáles son los defectos que ustedes tienen que corregir. Entonces a veces puede darse que es un tema, bueno, que tal vez la persona no entendió cuál es el defecto que le están señalando, tal vez el registrador simplemente no le gustó la redacción y considera que no cumple con lo que se necesita. Es una forma, me parece a mí, como de sacar de la vía recursiva todas estas pequeñas cosas que pueden resolverse de una forma más sencilla. Ahora, ya pasado por el recurso de calificación formal, les confirmaron todos los defectos. ¿Qué sigue? Bueno, en ese caso sigue el ocurso, que ya es, por decirlo así, un recurso formal. Aquí sí tienen ustedes que substanciar, digamos, o fundamentar las razones por las que están apelando a la decisión de la calificación formal. Está regulado por el artículo 18 de la Ley de Inscripciones de Documentos, aplica en todos los registros, aunque, bueno, aplican todos los registros y quien va a conocer el recurso va a ser el director del registro respectivo, ¿sí? Ahora, se puede presentar, y eso es algo importante, en cualquier momento. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el plazo de un año en el que caduca la anotación provisional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes presentaron un documento, les fue rechazado como defectuoso, se durmieron, pasó el año, ya no hay reserva de prioridad, acuérdense de eso, porque se caducó el asiento de presentación, aún entonces ustedes podrían presentar el recurso. Pero, ¿qué va a suceder? Que si el director les da la razón, cuando ustedes lleguen a inscribir el documento, ya no van a gozar de esa prioridad. Y si se inscribió alguna situación que afecte su derecho de forma negativa, pues van a tener que soportarlo de una u otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, piensa en el caso de una hipoteca. La decisión final del director, bueno, importante, como es un recurso formal, tiene que estar debidamente fundamentado por nosotros a la hora de interponerlo, se interpone ante la dirección y la dirección tiene que resolver en el plazo de un mes desde que dio audiencia a las partes interesadas. Es decir, que si hay terceros involucrados en el registro, si hay el notario, partes, todo el mundo tiene que estar presente y tiene que tener la capacidad de pronunciarse sobre la situación en cuestión. Y al final, el director pues tiene que dar una resolución fundamentada, decidir si se ordena o no la inscripción o si por el contrario se ordena la cancelación total o parcial. Esta decisión se apela ante el Tribunal Administrativo Migratorio. Entonces es hasta acá que ya estamos entrando en fase de apelación. Y esta apelación la va a conocer ese tribunal, que es un órgano, yo no sé si ustedes recuerdan esta división, si no me lo dicen para explicárselos. Es un órgano que actúa como jerarquía impropia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es parte del Registro Nacional, es una entidad externa que se encarga específicamente de verificar la legalidad de las decisiones que ha tomado el Registro Nacional en los procedimientos de registro. Es acá donde se agota la vía administrativa. Importante, recuerden que no es obligatorio agotar la vía administrativa. Para presentarlo, en el caso de muebles, inmuebles y personas jurídicas, se tiene un plazo de 5 días. Cuando estamos hablando de casos de propiedad intelectual, es decir, patentes, derechos de autor, marcas, etc., se tienen 3 días. Tengo que decirles que
por lo general, digamos, el grueso de lo que ve el Tribunal Registral Administrativo es propiedad intelectual, perdón, sobre todo marcas. Y también nombres de sociedades y estas cosas, pero bueno. Básicamente, esto es como lo que me interesa, que sepan del recurso de apelación. Es importante que si ya agotamos la vía administrativa, pues el otro proceso, digamos, que tenemos a disposición para resolver la situación es el procedimiento contencioso administrativo o, digamos, si se trata de casos de derechos conflictivos, bueno, pues entonces, o derechos en los que tenemos que cuestionar la legitimidad de un título, cuestiones por el estilo, bueno, ya no es una cuestión de que el Registro Nacional se esté equivocando en su actuación, sino que es una cuestión más de fondo. Ahí nos correspondería ir a procesos civiles o de la naturaleza comercial o la que sea necesaria, ¿sí? Tareas, chicos y chicas. Para ir, bueno, ahí continuamos. Esta semana me gustaría que investiguemos sobre la constitución de usufructo y de inmuebles, sobre la constitución de habitación familiar, sobre la reserva de prioridad y como la semana pasada nadie tomó este tema, volvemos a poner en el catálogo, por decirlo así, el procedimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Esto sería todo por la semana de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, creo que ya con la última lección grabada, si no me equivoco. Así que bueno, ha sido un gusto para mí.